Un disparo cambió la historia de la seguridad presidencial para siempre. Desde Lincoln, cuyo asesinato selló una era de vulnerabilidad, hasta Reagan, que salió ileso de un tiroteo, la protección del jefe del Ejecutivo ha sido una crónica de riesgos, innovaciones y decisiones que salvaron vidas. Este video recorre ese arco de 2 siglos para mostrar que falló, que funcionó y que misterios, una vez resueltos, redefinieron la vigilancia en la Casa Blanca. Veremos casos emblemáticos, como Theodore Roosevelt, que recibió una bala en el pecho en 1912 y, aún así, habló durante casi una hora para demostrar que la amenaza no vencería. Ford, que resistió 2 atentados en 1975, y Reagan, cuyo golpe podría haber cambiado el rumbo de la historia si no fuera por la combinación de rapidez y tecnología que lo protegió. También entenderemos por qué los cambios en la escolta, el balizaje de rutas y la medicina de emergencia dejaron de ser adornos y se convirtieron en la columna vertebral de la seguridad. Si buscas una historia que combine intriga, humor ligero y hechos verificados, este viaje te mostrará cómo cada intento dejó una lección, cómo nació la balística moderna y qué significa, en última instancia, proteger a la democracia cuando alguien apunta su nombre al límite. Contexto histórico de los atentados contra la presidencia. Durante el siglo XIX, la seguridad alrededor del presidente era mínima y las audiencias públicas se vivían en teatros y salones, donde cualquiera podía acercarse al inquilino de la Casa Blanca. La violencia política se veía como parte del paisaje. La muerte de Abraham Lincoln, ocurrida en un teatro de Washington, dejó claro que el poder podía caer en silencio entre aplausos. La guerra civil y la polarización posterior reforzaron la idea de que el líder estaba expuesto a pasiones y conspiraciones. Las medidas de protección eran improvisadas, y nadie imaginaba protocolos formales. En las décadas siguientes, atentados contra Garfield y McKinley mostraron que el peligro no era teórico. Charles Guiteau lo asesinó creyéndose merecedor de un cargo y de un reconocimiento político. León Solgos llevó a McKinley a la muerte con la idea de un movimiento que necesitaba acción. Estas muertes desataron debates sobre seguridad. Con el tiempo, impulsaron cambios prácticos y legales. La muerte de McKinley, en particular, llevó a que la protección presidencial pasara a ser responsabilidad permanente de la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos. El siglo XX ampliaría el alcance de la protección ante la posibilidad de atentados. Terre fue blanco de una tentativa durante la campaña de 1912, recibió un disparo pero logró terminar su discurso. El episodio subrayó la necesidad de respuestas rápidas y de una presencia más visible de seguridad en espacios de concentración. En 1933, Giuseppe Zangara intentó matar a Franklin D. Roosevelt en Miami. En el tiroteo, Anton Cermak, alcalde de Chicago, falleció por sus heridas. Este suceso resaltó que la protección pública debía evolucionar, incluso en ciudades y eventos abiertos. Entre las décadas siguientes, la Secretaría de Seguridad consolidó su misión y desarrolló procedimientos para proteger no solo al presidente sino a la institución. El atentado a Ronald Reagan en 1981 marcó una fase nueva en la seguridad presidencial, con regulación de accesos, mayor coordinación entre agencias y prácticas de antiterrorismo. Hinckley fue declarado no culpable por razón de locura y enviado a un hospital psiquiátrico. Su caso alimentó debates sobre salud mental y protección de altas personalidades. El asesinato de John F. Kennedy, ocurrido en una década anterior, añadió otra capa de complejidad a la seguridad y reforzó la idea de que la protección debe anticipar escenarios múltiples. Así, el contexto histórico de los atentados contra la presidencia revela una trayectoria de aprendizaje, de teatros abiertos a perímetros cerrados, de discursos que inspiraban a la nación a medidas que buscan evitar la repetición de tragedias. Lincoln, el atentado que evidenció la fragilidad y cambió la seguridad. En Ford's Theatre de Washington, la noche del 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln recibió un disparo en la cabeza por parte de John Wilkes Booth, actor y simpatizante de la Confederación. La herida fue mortal y Lincoln murió al día siguiente, ante una nación que aún batallaba por sanar su cicatriz. Booth formaba parte de una conspiración que pretendía desestabilizar el liderazgo civil en un momento decisivo de la historia. Otros conspiradores atacaron al secretario de Estado, William Seward, en una intentona que no logró eliminarlo, mientras el plan global buscaba sembrar confusión y colapso político. Booth huyó de la escena y, tras una persecución que capturó los titulares durante días, fue abatido días después en una granja de Virginia, cerrando una de las tramas más trágicas y discutidas de la época. La fragilidad de la seguridad presidencial quedó expuesta sin adornos. El sistema de entonces carecía de protecciones modernas. La figura del presidente podía estar en bolsillos de teatro, palcos y multitudes sin un dispositivo de escolta que impusiera límites reales. Lincoln se movía con una guardia mínima y, en esos escenarios públicos, la vigilancia dependía de la discreción y de la suerte.
La escena de un atentado en un lugar de cultura popular reveló que la seguridad del jefe de Estado no era un hábito automático, sino una aspiración que la realidad aún no sabía cómo sostener con rigor. Entre los enigmas que dejó el caso, uno de los más discutidos es cómo Bush logró acercarse y disparar sin ser detenido de inmediato. Las investigaciones de la época y las reconstrucciones históricas señalan una red de apoyo entre los conspiradores, con Mary Surratt como figura clave en un refugio que funcionaba como centro de coordinación. Aun cuando se logró capturar y recibir condenas a los responsables, el balance quedó cargado de preguntas sobre puertas, pasillos y rutas que en ese momento parecían irrealmente vulnerables. Esas respuestas no llegaron de golpe, pero sí apuntaron a pauta. La violencia política podía germinar en espacios cotidianos, y la reacción debía replantear la seguridad desde la raíz hasta la salida de los actos públicos. La consecuencia histórica no fue inmediata, pero dejó una señal indeleble. El atentado evidenció que el país necesitaba un marco de protección más sólido y planificado para la figura presidencial, no solo parches improvisados. Años más tarde, la construcción de una protección formal del presidente Maduro y, finalmente, el Servicio Secreto de los Estados Unidos asumió ese papel en 1901, tras otro episodio trágico que removió fibras igual de profundas en la historia de la seguridad. Lincoln dejó claro que la fragilidad humana podría cruzar las pantallas del poder, y esa lección impulsó una evolución gradual hacia mecanismos de seguridad que, con el tiempo, se volvieron más sistemáticos, rigurosos y menos dependientes de la mera suerte. Garfield y McKinley, impulsos hacia una protección profesional. Dos atentados contra la cúspide del poder revelaron, con crudeza, que la protección de los presidentes carecía de un marco profesional y estable. Garfield fue herido al ser alcanzado por un proyectil en una estación de Washington, y McKinley cayó víctima de un disparo durante una exposición en Buffalo. La respuesta de la época fue improvisada y, a veces, torpe. Esas tragedias, separadas por décadas, empujaron a pensar en un sistema de protección que pudiera planificarse, entrenarse y ejecutarse con disciplina. El espectáculo de seguridad parecía más un desfile improvisado que un ejercicio de protección seria. Aún así, dejó claro que se necesitaba algo más que coraje y buenas intenciones. Para Garfield la protección fue más bien un esfuerzo de voluntades que de estructuras. Policías improvisados y guardias de ocasión se turnaban como si fuera un trabajo extra, y los médicos de guardia velaban con buena intención pero sin una lógica de seguridad. El caso de Guiteau puso sobre la mesa un misterio complejo, que llevó a que el hombre actuara, qué motivaciones, qué desequilibrios. El asunto no ofrecía respuestas simples, y cada detalle parecía abrir más preguntas que certezas. A la vez, el episodio mostró una verdad incómoda: la forma de proteger a un presidente necesitaba algo más que valor, requería planificación, entrenamiento y protocolos que se afianzaran con el tiempo. El caso de McKinley desbordó la necesidad de un cambio estructural claro. Tras su muerte, la protección presidencial pasó a ser una tarea de más alto nivel y con un plan permanente. Aparecieron equipos especializados, rutas de viaje estudiadas, y un marco de coordinación con otros cuerpos de seguridad. El asesino, Leon Czolgosz, afirmó actuar por motivos anarquistas, y su muerte desencadenó una revisión exhaustiva de amenazas internas y de seguridad ante multitudes. Con este giro, la protección del presidente dejó de depender de guardias improvisados y pasó a ser una disciplina profesional, orquestada por una agencia dedicada y diseñada para anticipar riesgos, evaluar escenarios y responder con consistencia. Garfield y McKinley muestran, en conjunto, dos fases de un mismo impulso: primero, reconocer la necesidad de una protección seria, luego, institucionalizarla. La historia junta misterio y solución, preguntas que empujaron a respuestas prácticas, guardias entrenados, planes anticipados y una cultura de seguridad que ya no se improvisa. Desde entonces, la protección presidencial se convirtió en una operación planificada, un equipo humano entrenado y una estructura que mira hacia el futuro para que la presidencia exista con menos sorpresas y más previsión. Theodore Roosevelt y la profesionalización del servicio secreto. La protección presidencial pasó a depender del servicio secreto tras el asesinato de McKinley, un giro radical para una agencia nacida para la lucha antifalsificación. La llegada de Theodore Roosevelt a la Casa Blanca marcó un punto de inflexión, porque exigió que la tarea se manejara con profesionalidad. Antes de eso, la protección era variable. Roosevelt insistió en una estructura estable, con agentes asignados de forma continua, entrenamiento específico y procedimientos claros. Se consolidó una división de protección permanente dentro del servicio secreto, y se empezaron a construir protocolos de ruta y vigilancia de multitudes. La coordinación con policías y autoridades locales dejó de ser ad hoc. Se priorizó el entrenamiento específico, los ejercicios de simulación y la planificación de contingencias para cada viaje del presidente. El gran misterio de la época era cómo proteger a un presidente en movimiento, entre ferrocarriles, vagones, audiencias ruidosas y distracciones constantes. La solución fue crear plantillas operativas y revisar cada detalle.
Se diseñaron planes de contingencia y se asignaron responsabilidades claras para cada escenario, desde una multitud desbordada hasta un intento de desvío. La profesionalización dejó una marca duradera en la cultura de la protección presidencial. Roosevelt entendió que la seguridad no era un lujo sino una disciplina, y su legado convirtió al servicio secreto en una maquinaria de alta precisión. Esa herencia perdura, y su énfasis en entrenamiento, plan de rutas y coordinación con cuerpos locales se mantiene como columna vertebral de la protección interna. El equipo actual sabe que nadie está más alerta que una unidad entrenada para detectar lo inesperado. De Roosevelt a Reagan, reformas, tecnología y respuestas ante amenazas. La historia empieza con Theodore Roosevelt, quien fue blanco de un disparo durante una campaña y, con una mirada desafiante, terminó su discurso a pesar de la herida. El episodio dejó claro que la protección presidencial iba en aumento, y acompañó una época de reformas que también buscaba modernizar al país. En ese periodo se incrementó la profesionalización del servicio secreto, que ya existía para combatir la falsificación, pero que empezó a asumir de forma más explícita la tarea de custodiar al jefe del Estado. Las reformas de la era eran amplias: expansión de la experiencia gubernamental, vigilancia más estrecha y una atención más seria a los riesgos de un escenario político cada vez más ruidoso. La tecnología de la época, desde telégrafos hasta los primeros sistemas de transporte de masas, permitió que el mandatario viajara y hablara con impetuosa presencia pública, pero exigió también una logística de seguridad más sofisticada y consciente de cada giro del evento público. Franklin Delano Roosevelt, en cambio, enfrentó un intento de atentado en un momento de gran fragilidad nacional. En Miami, un atacante intentó borrar a la figura de la nueva generación de liderazgo, y aunque el objetivo recibió un golpe de atención que habría podido ser mortal, Roosevelt salió airoso, con el incidente sembrando la semilla de cambios duraderos en la protección presidencial. El suceso, que dejó huellas en la memoria colectiva al coincidir con la crisis económica y social, aceleró la expansión de las medidas de seguridad y consolidó el papel decisivo del servicio secreto en la protección de las instituciones. Paralelamente, la tecnología de comunicación evolucionaba. La voz del presidente llegaba a los hogares a través de la radio, y los fireside chats se convertían en una herramienta política poderosa para calmar la ansiedad y reforzar la legitimidad del gobierno. En esa transición, las respuestas ante amenazas ya no dependían solo del valor personal del mandatario, sino de una red de seguridad y de una estrategia de protección que integraba personal, tecnología y comunicación. La década siguiente llevó las lecciones a un nivel distinto con la experiencia de Truman, que vivió un asalto directo a su seguridad en Blair House. Dos atacantes intentaron acabar con el presidente y, aunque nadie resultó intacto, el incidente dejó en claro que la amenaza podía vencer a la indiferencia. El episodio impulsó una revisión seria de las prácticas de seguridad en la residencia presidencial y en las grandes sedes del poder. Se fortalecieron los controles, se mejoró la coordinación entre agencias y se afinó la capacidad de respuesta ante ataques imprevisibles. La tecnología de vigilancia y las estrategias de entorno seguro ganaron terreno, mientras la nación aprendía a entender que el riesgo no era ajeno a la vida pública ni a la casa más protegida del país. En esa línea, la experiencia de Truman mostró que las reformas deben ser dinámicas, capaces de ajustarse al paisaje político y tecnológico cambiante. Los años 70 introdujeron dos giros casi opuestos, que terminaron conectados por una misma idea: la seguridad del presidente no puede depender de la suerte. En 1975, dos intentos fallidos golpearon a Gerald Ford, una figura conocida por su serenidad enfrentó a atacantes que se acercaron con un arma, y, aunque la meta no se cumplió, el episodio reveló grietas de seguridad que usualmente pasaban desapercibidas. Esas experiencias impulsaron cambios prácticos, una mayor capacitación del personal, una revisión de las rutas de traslado y un endurecimiento de los protocolos de acceso. La vigilancia se volvió más ritual y, al mismo tiempo, más científica, con evaluaciones de amenaza más sistemáticas y una postura de prevención que buscaba anticiparse a lo inesperado. Ronald Reagan llevó la conversación a un punto crítico en 1981. Un disparo dejó al país en vilo, pero el líder salió adelante gracias a una respuesta rápida y a la pericia de su equipo de seguridad. Ese episodio desencadenó una revisión profunda de los métodos de protección, planificaciones más finas de las caravanas, evaluaciones de riesgo más rigurosas y una mayor integración entre inteligencia, seguridad y comunicación pública. La respiración de la nación se calmó cuando Reagan, con humor y resistencia, demostró que la seguridad presidencial podía adaptarse a nuevas tácticas de amenaza sin perder la conexión con la gente. En esa época, la tecnología empezó a jugar un papel más visible: detectores, procedimientos de control de acceso, y una red de comunicaciones que aseguraba que el mensaje presidencial no se viera interrumpido por el ruido de un intento malicioso. La historia de estos años muestra una evolución clara, de episodios individuales a sistemas organizados que protegen, informan y coordinan a todo un gobierno ante riesgos que se vuelven cada vez más complejos. Lecciones, medidas y legado de la protección presidencial.
La protección presidencial nació en una coyuntura en la que la seguridad de la figura más poderosa del país era casi un lujo práctico y un símbolo de autoridad, no un riesgo gestionado con tecnología sofisticada. El marco institucional comenzó a tomar forma con la creación de la Secret Service para combatir la falsificación de billetes, pero esa misión se convirtió en vigilancia de la vida del presidente cuando un periodo de atentados y crisis dejó claro que la silla ejecutiva exigía un cuidado continuo. A partir de entonces, la protección se convirtió en una prioridad estructurada, con lecciones que se acumulaban en cada episodio y se traducían en medidas que iban ganando complejidad y alcance. Las rutas, los vehículos, los equipos y los procedimientos pasaron de ser improvisados a convertirse en un sistema coordinado de seguridad que no dejaba nada al azar. El legado de esa transición se ve hoy en la forma en que se planifican los viajes, se evalúan riesgos y se integran múltiples agencias para responder con rapidez. Una lección clave vino de Theodore Roosevelt, que sobrevivió a un intento de atentado durante una campaña y demostró que la protección debe contemplar lo inesperado sin alterar la misión de comunicarse con el público. Su episodio ilustró la importancia de planes de contingencia, salidas de emergencia y atención médica inmediata, incluso cuando la situación parece dominada por el ruido de la multitud. A partir de ahí, se forjaron prácticas de seguridad que favorecieron la redundancia, rutas de escape, equipos médicos portátiles y la necesidad de que el propio acto público no expondría al líder a riesgos innecesarios. Las lecciones no llegaron de forma monolítica, sino por ensayo y error, con nuevas tecnologías y conceptos que iban apareciendo. Y sí, también hubo momentos de ironía, a veces la seguridad parecía excesiva para un discurso, pero pronto quedó claro que la libertad de expresión no debe confundirse con vulnerabilidad física. El siglo XX trajo un giro importante tras el asesinato de Kennedy, que provocó una revisión profunda de la seguridad durante viajes y eventos abiertos al público. Se fortalecieron los planes de motorcar y la vigilancia de entornos, se mejoraron las comunicaciones entre las dependencias y se elevó la estandarización de procedimientos de protección alrededor del presidente y su familia. No fue solo endurecimiento de perímetros, fue una modernización cultural, un recordatorio de que la protección no es un muro impermeable, sino una red que permite que el líder cumpla con su función sin cortapisas innecesarias. Más tarde, los intentos de asesinato contra Gerald Ford mostraron la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas de multitudes y a una crítica pública que empujaba a mejorar la vigilancia sin volver el gobierno opaco. Se fortalecieron los criterios de acceso, se reforzaron los controles en puntos sensibles y se afianzó la cooperación con las fuerzas de seguridad estatales y locales. La experiencia de Ford dejó claro que la protección presidencial debe evolucionar con cada entorno, con cada viaje, con cada evento de gran magnitud. El atentado contra Ronald Reagan consolidó el papel de la respuesta médica, la resiliencia institucional y la tecnología al servicio de la seguridad. Su supervivencia se atribuyó, en parte, a la equidad con que se movió el equipo de protección, al uso de vehículos blindados y a la capacidad de las redes de la Casa Blanca para coordinarse en segundos. Se hizo evidente que la protección presidencial no solo protege al hombre o a la mujer en la silla, sino la capacidad misma de la democracia para funcionar. De ese episodio brotó un legado, una cultura de riesgo basada en inteligencia, evaluaciones continuas y prácticas que se actualizan constantemente. Hoy, la protección presidencial se apoya en una estructura integrada, con entrenamiento riguroso, tecnología de punta y una cooperación interagencial que abarca desde la seguridad física hasta la ciberseguridad y la planificación de crisis. Y en cada paso, la idea subyacente es respetar la responsabilidad pública sin sacrificar la libertad de expresión ni la capacidad de los representantes para dialogar con la gente. Este viaje a través de la historia de los intentos de asesinato a los presidentes de Estados Unidos nos recuerda que el suspense no es solo de cine, la vida real escribe sus guiones con decisiones rápidas, suerte y cambios que llegaron para quedarse en las instituciones que protegen a los líderes. En resumen directo de puntos clave, Lincoln fue asesinado, y su muerte puso sobre la mesa una vulnerabilidad que con el tiempo llevó a mejoras en la seguridad presidencial, incluyendo la creación del servicio secreto y una protección más organizada a principios del siglo XX. Andrew Jackson sobrevivió a un intento en 1835 cuando 2 pistolas fallaron y él respondió con la firmeza característica de su época. Theodore Roosevelt recibió un disparo en 1912 pero continuó hablando durante casi una hora, mostrando cómo el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de un momento crítico. Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman escaparon de ataques que no les hicieron daño directo, mientras Kennedy no tuvo esa suerte y su muerte aceleró reformas profundas en la protección, y John F. Reagan, ya en la era moderna, mostró que la vigilancia, la rapidez médica y la coordinación entre agencias pueden convertir un intento violento en una historia de recuperación y aprendizaje. Cada episodio dejó lecciones que empujaron la seguridad hacia la tecnología, la planificación y la formación de equipos más preparados. Si alguna escena te sorprendió, quiero escucharlo. ¿Qué momento te dejó pensando? ¿Qué detalle te gustaría explorar con más calma? Deja tus impresiones en los comentarios. Siempre hay una historia detrás de cada decisión que salva o cambia una vida.
Si te gustó este cierre, ponle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Viene contenido que va más allá de los nombres. Veremos cómo la protección de figuras públicas se adapta a la tecnología del siglo XXI, qué protocolos se han instalado en las últimas décadas y qué misterios siguen vivos en archivos y testimonios. Próximamente volveremos con nuevas historias, incluyendo casos menos conocidos y las lecciones que pueden aplicarse a la seguridad de líderes y figuras públicas en la actualidad. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia real detrás de la protección presidencial.